La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es sein zu Tode, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida. La escritura y la tradición. Me mueve realizar este video la intención de fortalecer en la Iglesia protestante la necesidad de recuperar la tradición de la Iglesia y la historia de la Iglesia. Es bien sabido que los renacentistas y los humanistas han visto con sospechas el legado de la baja escolástica y han culpado a ella de una pérdida de sentido místico y de fe original cristiana, además de la decadencia moral que de ello se suscita. Esto ha generado en los filósofos la necesidad de volver a los griegos sin la mediación de la Edad Media, así como en los cristianos protestantes la necesidad de volver a las escrituras sin la mediación de los escolásticos. Esto hizo girar el péndulo al extremo y los reformadores, al haber entendido que el péndulo del catolicismo giró para el tradicionalismo, ellos se volvieron antitradicionalistas. Y con ello muchos de los seguidores de los reformadores han descuidado la historia de la Iglesia, los padres de la Iglesia. No así Calvino, ni Lutero, ni John Knox, pero muchos otros fueron olvidando ese legado. Si algo nos enseñó la Reforma Protestante y es digno de recuperar, es la necesidad de regresar constantemente a las fuentes de nuestra fe cristiana. Los reformadores descubrieron en sus estudios de las Escrituras que en muchos modos la fe que habían recibido de sus antepasados se había olvidado de algunos de los elementos básicos de la fe bíblica y habían tergiversado otros, suponían. Nos cuenta entonces Justo González, cuando anunciaron sus descubrimientos, se les respondía a menudo, casi confirmando lo que ellos creían, que lo que ellos decían se oponía a la tradición de la Iglesia. La tradición, la historia de la Iglesia se volvió entonces impedimento, pretexto, regla que había que obedecer y seguir al leer e interpretar las Escrituras. Por ello, uno de los puntos esenciales de la Reforma, sobre el cual hubo acuerdo entre todos los reformadores, es este de la autoridad de las Escrituras sobre la tradición. Nos sigue diciendo Justo González, lo cual no quiere decir que los reformadores no tuvieran desacuerdos en cuanto al modo en que este principio debía aplicarse. Claro, estamos hablando del principio sola scriptura. Sin embargo, este teólogo protestante, Justo González, nos dice que como protestantes que somos, es importante que nos cuidemos de no caer en la trampa en que cayó la Iglesia, contra la cual se rebelaron Lutero y los demás reformadores. Aquella Iglesia tenía una historia gloriosa de mártires y santos, de monjes y teólogos, que habían dedicado toda su vida a su fe. No nos equivoquemos, si bien es cierto que a principios del siglo XVI había corrupción, también es cierto que había devoción, dedicación y santidad, y mucho más. Había una larga historia, una bella tradición digna de respeto y de admiración. Digámoslo de paso, sigue diciendo González,
De no haber sido por esa tradición, la Biblia nunca habría llegado a manos de Lutero ni a manos nuestras. Pero ahí está el problema. En cierto sentido era precisamente la gloria de esa historia la que les impedía a muchos católicos en el siglo XVI prestarles oído a las críticas justas de Lutero. Aceptar tales críticas parecería restarle valor a la vida y a la dedicación de todos aquellos ilustres católicos que le habían dado forma a esa tradición. Claro, no todas las críticas de Lutero eran justas y acertadas, pero también vale reconocer que algunas críticas a los abusos por parte de los papas para construir la Basílica de San Pedro, los abusos de Juan Tetzel al vender las indulgencias, eran reclamos oíbles, razonables. Nuestro peligro ahora como protestantes del siglo XXI es que hagamos lo mismo con las tradiciones que hemos recibido de nuestros antepasados en la fe. Nadie puede negar que hay una tradición evangélica, cómo se fue formando el culto, con los ritos de la oración de conversión, que no aparece en la Biblia, y sin embargo el 98% de los evangélicos te hace orar a Dios, pedirle perdón y pedir a Jesucristo que entre en tu vida y sea Señor y Salvador, y con eso te decretan salvo, como si esa oración fuese un sacramento. Bueno, hay tradiciones en la iglesia evangélica, ¿no? Nosotros también tenemos una hueste gloriosa de tales antepasados, claro, desde Lutero, Calvino, Wesley, John Owen, hasta los misioneros y predicadores como Hudson Taylor, que nos trajeron a los pies de Cristo. Pero no por eso hemos de pensar que ya sabemos todo lo que las Escrituras nos dicen. Si tal hiciéramos, por mucho que alabáramos a nuestros antepasados en la fe, y por mucho que repitiéramos sus palabras, de veras les estaríamos traicionando, pues si algo quisieron enseñarnos fue precisamente la primacía de las Escrituras sobre toda tradición humana. No es la palabra de Lutero la que permanece para siempre, sino la palabra que Lutero estudió y trató de exponer y de proclamar. No hay tradición humana alguna que pueda contener esa palabra ni equipararse a ella. Este libro que estamos comentando, Retorno a la historia del pensamiento cristiano de Justo González, tiene una frase maravillosa. Esta es la importancia que tiene el estudio de la Biblia. La Iglesia vive de la palabra de Dios como Israel en el desierto vivía del maná cotidiano. Ese maná que bajó del cielo en la carne de Jesucristo. Cuando la Iglesia deja de alimentarse de esa palabra, sencillamente deja de ser la Iglesia. Y cuando trata de vivir hoy sobre la base exclusiva de alguna interpretación anterior de la Biblia, le pasa lo mismo que al Israel de antaño, cuando trató de guardar el maná de un día para el otro. Luego sigue diciendo González, la gran tarea que se impone a nuestra generación, la tarea que se impone siempre a cada generación cristiana, es acercarnos de nuevo a las Escrituras para descubrir qué ha de decirnos Dios hoy en ellas. Claro, el sano equilibrio entre el biblicismo fideísta, que considera que la tradición es prescindible a la hora de evaluar nuestras interpretaciones de la Biblia, y el tradicionalismo, que confía ciegamente en lo transmitido, es una subsunción de la tradición a la Escritura. Es la Escritura la regula regulans, la regla que regula. La tradición es regula regulata. Es una regla reglada por la Biblia. Es la Biblia la que rige lo que la tradición debe sostener. Sin embargo, como nos exhorta Jeremías 6:16, tenemos que pararnos en los caminos antiguos y examinar las sendas justas y andar en ellas. Así tendremos paz. Los salmos nos dicen que no se puede edificar la fe en una tierra del olvido. ¿Olvidarán los profetas? ¿Olvidará el pueblo de Israel lo que hizo Dios? Entonces, aquí tenemos que la tradición de los apóstoles fue importante para justamente transmitir
la fe de Cristo. La Biblia, antes de ser libro, fue una tradición oral. La palabra tradición viene de tradere, transmitir vivamente un contenido. Es por demás la arrogancia de alguien que cree prescindir de los grandes maestros que Dios ha dado a su iglesia e interpretar la Biblia nuevamente sin cotejar su interpretación con esa grande historia. Porque la Biblia dice que Dios ha mandado maestros a su iglesia y que estará con ella todos los días hasta el fin del mundo. Es por demás arrogante prescindir de todo eso y pensar que Dios me va a revelar toda la verdad del cristianismo de nuevo solo a mí. Esa interpretación individualista es la que queremos combatir en este video. Pero la situación no es tan sencilla. No basta con decir que las escrituras no han de equipararse a ninguna tradición humana. Claro, a mí me gustaría señalar que la tradición de la iglesia no es solamente una tradición humana, porque Dios es también el gestor de la tradición de la iglesia. No son tradiciones puramente humanas las que transmite la Iglesia Católica. Dice Justo González, el hecho es que todos los seres humanos somos criaturas históricas y por lo tanto todos pertenecemos a una tradición u otra. Quizá nos convenga aquí, para percatarnos de nuestra situación, recordar las palabras de Ortega y Gasset, en el sentido de que cada generación se encuentra sobre los hombros de las generaciones anteriores, como los acróbatas en el circo. Cada uno de nosotros tiene su historia, toda una serie de acontecimientos y decisiones que nos han traído hasta donde estamos. Esa historia comienza desde mucho antes de nuestro nacimiento. Cada uno de nosotros y mucho más, todos en conjunto, formamos parte de una tradición, de un modo o camino por el que hemos llegado a ser lo que somos. El pasado, por mucho que lo olvidemos, sigue viviendo en nosotros y contribuye a determinar lo que somos, lo que pensamos y lo que sentimos. Esto, que es cierto de toda actividad humana, es también del modo en que interpretamos las escrituras cierto. Cuando nos acercamos a ellas, no lo hacemos con la mente totalmente en blanco, para dejar que las escrituras nos hablen desde cero. Esta idea de la tabula rasa, de la pizarra en blanco que pretendía hacer Descartes para comenzar de nuevo sin la tradición medieval, es una ficción. Ningún ser humano puede comenzar desde cero. Siempre vamos con lo que somos, con lo que venimos siendo, con lo que nos han hecho de nosotros y con lo que nosotros vamos haciendo con lo que hicieron de nosotros. Esta historicidad del hombre ya hoy es incuestionable y creo que es un puntapié para dejar de suponer que nosotros cuando vamos a leer la Biblia lo hacemos sin anteojeras y que solamente hablamos lo que dice la Biblia y no tenemos una postura, una subjetividad, un interés. Hasta la misma finitud de la naturaleza humana nos lleva a captar de Dios una cosa y otros otra. Esa diversidad de interpretaciones de la vida cristiana puede ser rica cuando está fortalecida en el núcleo por una fe común. Recordando que el apóstol San Pablo nos dice que debemos tener una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, también un solo sentir, para que no seamos llevados como niños por cualquier viento de doctrina a merced de embaucadores que conducen al error.